Hola, bienvenidos a la segunda sesión de Project aplicado a la gestión de proyectos de Arts. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea confirma correcta conexión, visualización y audio. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos mientras se proporciona información, de tal manera de evitar problemas de sonido. El propósito de esta sesión es dar respuesta a las inquietudes que hayan surgido durante el estudio de los primeros 7 módulos. Quisiera me consulten respecto a cualquier aclaratoria que deseen. Recuerden que tenemos a su disposición los chats en vivo, el foro permanente, la mensajería. También pueden pedir la palabra y hacer sus preguntas a través de la sesión en línea, en vivo, usando el micrófono. No tienen que esperar a que termine de hablar para intervenir. Yo estaré pendiente de sus comentarios respecto al contenido del curso. Si tienen problemas con el uso de la plataforma, recuerden comunicarse con soporte en línea. ¿Tienen alguna duda o comentario? Bueno, mientras tanto, les estaré comentando ciertos aspectos que les puede ayudar a la planificación de un proyecto. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que empecemos con la explicación. En este momento se encuentran viendo una lámina que muestra la representación gráfica del ciclo de vida de un proyecto. Esta gráfica fue elaborada por Morris, que es uno de los especialistas en gerencia de proyectos. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un eje vertical que habla sobre lo que es el porcentaje completado. La escala es de 0 a 100%. Y horizontalmente tienen las diferentes etapas de un proyecto. En la primera etapa se hace todo lo que es el proceso de evaluación del proyecto, que se habla como la formulación del proyecto. Se hacen los estudios de factibilidad y lo que es el diseño estratégico y aprobación. Una vez de que se valide que el proyecto puede iniciar y que realmente se puede ejecutar, se toma la decisión de iniciar el proyecto. Y eso es lo que nosotros llamamos un hito para pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa 2, que comienza desde ese punto hasta esta línea. Durante esta segunda etapa, hablamos de lo que es la planificación y diseño. Pero si vemos en detalle el contenido de esta segunda etapa que presenta Morris, no solamente tenemos lo que es el diseño, también tenemos un proceso de contratación y se llega hasta el acuerdo y condiciones del contrato. Recuerden que en esta etapa de diseño, como se va a arrancar la parte posterior, es construcción, entonces durante esta etapa podríamos hablar de 2 diseños. Uno que se llama ingeniería básica y el siguiente ingeniería de detalle. Todo eso está contenido dentro de esta etapa de diseño. En la ingeniería básica se hace la definición de los espacios, por donde se van a tomar los puntos de agua, puntos de luz,
si estamos hablando de una edificación, ¿ok? Y si después, y se pueden elaborar una serie de planos, pero cuando hablamos ya de la ingeniería de detalle, ya se llega al nivel de detalle de los diámetros de tuberías, qué tipo de cerámica se va a poner, etcétera, porque la información que tiene que estar contenida al terminar la ingeniería de detalle debe permitir construir ese proyecto y poder empezar la siguiente etapa. Sin embargo, en esta segunda etapa que habla de planificación y diseño, también tienes un proceso licitatorio, donde se invitan a diferentes empresas para que ejecuten, para que oferten, si desean ejecutar el proyecto, oferten, pasan ofertas técnicas y ofertas económicas, y en función de la información obtenida de ellos, se toma la decisión de escoger un ganador y se elabora todo lo que son las condiciones del contrato. En el momento que está todo esto listo, entonces cuando hablamos del arranque de los principales contratos y decimos que ya la segunda etapa está terminada y comienza la etapa de construcción. Fíjense que en la etapa de construcción la curva es más empinada porque esta curva es más representativa, o sea, con respecto al total del proyecto, esta parte de construcción es la que tiene más peso. Entonces, en esta etapa de construcción hablamos de manufactura, entrega, trabajos civiles, etc. Y se hacen las pequeñas pruebas parciales para garantizar que se va ejecutando bien la construcción. Una vez que está la instalación sustancialmente completada, podemos decir que terminó la etapa 3 y arranca la etapa 4, que es lo que es la entrega y arranque. Entonces, en ella se hacen las pruebas finales y de mantenimiento. Y una vez terminada la etapa 4, es lo que podemos hablar de la puesta en marcha del proyecto. O sea que aquí se le entrega al dueño o al cliente del proyecto la edificación completada, la instalación totalmente completada y aprobada por ellos. Si pasamos a la siguiente lámina que les quiero mostrar, es respecto a lo que es la EDT. Forma parte de la actividad 1 que se les mandó a elaborar. Quisiera que ustedes me dijeran si hay alguna duda o comentario al respecto, algo que quieran aclarar sobre la curva S o curva del ciclo de vida de un proyecto. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la estructura de descomposición de trabajo, EDT o WBS. También es llamada estructura de partición de trabajo o estructura desagregada de trabajo, o en las siglas en inglés Work Breakdown Structure, que es el WBS que ustedes ven en la lámina. Entonces, aquí cuando vemos la definición del EDT, te habla que es una agrupación orientada a los entregables de los componentes de un proyecto, que organiza y define el alcance total del proyecto. Entonces, trabajo que no se encuentra en la EDT quiere decir que está fuera del alcance del proyecto. Una EDT nos permite definir más claramente que exista un común entendimiento del alcance total del proyecto. Entonces resulta que si nosotros estamos hablando de un común entendimiento, entonces tenemos que interpretar bien qué debe ser en el equipo de trabajo. Una EDT no puede ser elaborada solo por un individuo, por el planificador. Ahí tienen que estar involucradas todas las personas o todos los entes que van a ejecutar el proyecto, de tal manera de que cada quien se comprometa con sus entregables y que surja la mayor cantidad de información para evitar que se escapen ciertos aspectos de la ejecución del proyecto. Y la otra cosa que nos ayuda es lograr el mejor entendimiento del alcance del proyecto, porque cada cabeza es un mundo. Y entonces cuando uno empieza a desarrollar y a pensar un poquito más de lo que trata el proyecto, tratando de desarrollar la EDT, te das cuenta
de que resulta que no estaba bien claro el alcance o que hay que ajustar unos parámetros para que todos estemos en línea en la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de los diferentes niveles del EDT que ustedes están viendo en la lámina, entonces pueden observar que en el nivel 0 se encuentra lo que es el nombre del proyecto. Posteriormente, en el nivel 1 está un nivel intermedio. En este caso, habla de las fases del proyecto. Podríamos tener un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4, etc. Lo importante es que el último nivel, que en este caso corresponde al nivel 2, tenga lo correspondiente a los entregables. Entonces ustedes pueden observar aquí que se explotó solamente en esta parte como ejemplo la parte de los entregables de la fase de diseño y de la fase de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, en los productos de diseño están todos los planos, pero no solamente están los planos, están las especificaciones técnicas, están los cómputos, todo lo necesario para después, como insumo, podamos ejecutar la construcción. Ahora, los niveles intermedios, que no son ni el 0, ¿verdad? Ni el último nivel, sino los que están intermedios entre entre el 0 y el último, esos se definen en función de la estructura mental que ustedes tengan para ejecutar el proyecto. Puede ser por área, puede ser por fase, puede ser organizativamente cómo van a funcionar, o también uno se ayuda con la parte operativa del proyecto. Entonces tú lo puedes definir por etapas también en un nivel 1 y después dentro del nivel 1 esa etapa que la tienes que hacer desde ingeniería hasta arranque, entonces eso vendría a ser el nivel 2 y el nivel 3 podrían ser los entregables. También se podría hablar de un nivel 3 que serían las especialidades y como último nivel entregables de cada especialidad. Entonces, esa definición de los niveles internos solamente lo hacen los ejecutores del proyecto, o sea, el equipo de trabajo que está trabajando en él. Se recomienda que los niveles de la EDT no pasen de 5. Ya 5 es bastante, porque tiende a ser muy elevada y la gente se tiende a perder. Sin embargo, eso depende del tamaño del proyecto, de las dimensiones de ese proyecto. ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y les quiero hablar sobre otros tips que tengo para ustedes. Primero, quiero comentarles sobre lo que es un producto y lo que es una actividad. En cuanto a lo que es un producto o entregable, como dijimos en la EDT, son la consecuencia de la ejecución de una actividad. Por eso es que hablamos de plano, ¿verdad? Hablamos de especificaciones, hablamos de otros aspectos que son como productos, los contratos, eso, pero no la acción para poder obtener eso. Las acciones para poder obtener esos productos se llaman actividades. Entonces uno primero define qué productos necesito para tener listo ese proyecto y después defino qué actividades necesito ejecutar para poder lograr ese producto. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Ok, también como les hablé, recuerden que es muy importante involucrar al equipo de trabajo en la definición del EDT. Ahora les voy a hablar un poquito sobre
lo correspondiente al proyecto. ¿Okay? Voy a hablarles unos tips para trabajar mucho más fácil el proyecto. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Y ustedes en este momento van a estar, están viendo lo que es la ventana de proyecto en el momento que uno abre el programa. Ustedes pueden ver la opción de proyecto en blanco y debajo de ella están todas las plantillas con las que ustedes puedan trabajar cuando abren el proyecto. Vamos a tomar esta opción de proyecto en blanco para mostrarles las cositas que les quiero explicar. Primero, cuando ustedes vayan a trabajar sobre las celdas, cualquiera de estas celdas, ustedes no tienen que hacer doble clic para empezar a escribir y que empiece a titilar el cursor. No, simplemente ustedes se ubican, voy a borrar aquí, simplemente ustedes se ubican sobre la tarea y de una vez empiezan a escribir. ¿Ven? No es necesario hacer doble clic porque haría esa condición de abrir una ventana nueva o hacer un clic y otro clic lento para poder empezar a escribir. Eso no es necesario. Ustedes escriben y siguen hacia abajo, le van dando enter y van tomando los datos. Ahora, si ustedes quieren editar, sí activarían la opción de F2. Si ustedes presionan la tecla F2, permite editar el contenido de la celda. Entonces, de esa manera, ustedes pueden trabajar en la celda. Otra cosa que les quiero decir es, suponiendo, si ustedes van a trabajar, van a seleccionar varios datos continuos, suponiendo que yo tengo las tareas estas que tengo aquí, A, B, C, D, hasta la F, y yo quiero seleccionar datos continuos, yo puedo mantener presionado el botón izquierdo del mouse y voy arrastrando y selecciono datos continuos. Pero suponiendo que son muchos y de repente están al final, yo puedo seleccionar el primero, mantengo presionada la tecla Shift y toco el último y ya automáticamente selecciona el rango. O sea que si yo estuviera aquí lejos, yo podría darle Shift también y presiono el último y ya me selecciona todo el rango. Es mucho más fácil que estar paseando por toda la data porque ustedes se pueden perder y se tarda un poquito más. Si quieren seleccionar datos dispersos, entonces en vez de usar Shift, utilizan Control. Tocan la primera celda, presionan la tecla Control, la mantienen presionada y van tocando las otras celdas. Aquí tienen una selección, como se ve, discontinua. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, lo que ustedes necesiten trabajar. ¿Alguna duda o comentario? Otro aspecto que es importante tomar en cuenta cuando estén elaborando la data o cargando la data en el proyecto es que el proyecto, aun cuando pareciera Excel, no es Excel. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente la data que ustedes tienen en las columnas no son simples columnas, son campos con sus nombres, no son simples columnas A, B, C, D. Entonces, cada una representa algo y permite algo de la programación en Project. En las horizontales sí son filas y fíjense que a medida que ustedes van agregando los datos, voy a pasar de programada manualmente a programada automáticamente, se van a dar cuenta que van apareciendo la enumeración del lado izquierdo. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el indicador de la tarea. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes trabajen con las prelaciones o con las predecesoras, tienen que tomar en cuenta los indicadores de las tareas, que eso lo van a ver más adelante. Cuando
coloquen los nombres de las tareas y fíjense que aquí está la parte de duración. Si, por ejemplo, yo quiero borrar esta columna, yo no la voy a poder borrar. Lo que la puedo es ocultar. Entonces, si por alguna razón ustedes también seleccionaron la columna y le dieron delete o suprimir, ella desaparece de la visual. Fíjense que ya no aparece la columna duración. ¿Por qué? Porque se quitó de la tabla, pero la información se mantiene. O sea que si yo quiero insertar una nueva que se llame duración, yo le doy otra vez a la tecla Insert, INS. Entonces yo simplemente escribo dura y aquí me aparece, le hago clic aquí y me aparecen las duraciones. Si yo hubiese cargado duraciones aquí y le di suprimir, bueno, no se asusten, vuelvan a darle a insert, escriben duración, la primera parte, la tocan y fíjense que aparece. Entonces lo que hace es ocultar, no borrar. Asimismo puedo moverlas de posición arrastrando, manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, las arrastro y voy redimensionando la data en función de lo que yo necesite. ¿Alguna duda o comentario? Ok, lo que también les puedo decir es la parte de las filas. En cuanto a las filas, si ustedes borran el nombre de la tarea, no se borra la tarea, sino el nombre. Si tocan la fila, se borra la fila. Es muy diferente. Ahí sí se borra la tarea completa con toda la información. ¿Okay? En la próxima sesión vamos a aprender a copiar y pegar data y practicar toda esa parte de copy-paste de los datos. ¿Alguna duda o comentario? Pues estamos por terminar la sesión. Ustedes, el último tip que les voy a dar por hoy es lo que es la programación automática. Cuando hablamos de la programación automática, que la ven abajo, aquí, dice nuevas tareas programadas automáticamente. Ustedes se dieron cuenta que yo cambié de manualmente a automáticamente. Si yo dejo la programación manual hasta que yo no le digo al proyecto que lo calcule, él no va a mostrar información. Por eso es que yo la cambio a automáticamente las nuevas tareas para que me haga el cálculo. Fíjense que aquí, estas que están automáticamente, de una vez dibuja aquí en la barra el tiempo, muestra las fechas, todo. Pero si yo lo tuviera manualmente y yo empiezo a agregar tareas, porque son las que están posterior a la data que yo he introducido, fíjense que él no calcula nada. Entonces, la única manera que calcule es que yo me vaya al botón de cálculo. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Que ustedes trabajen con programación automática. En este momento lo ideal es que ustedes trabajen así. Fíjense que aquí les da una alerta. Aquí les dice cuándo están programadas automáticamente y cuándo están manualmente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que todas sean automáticamente y ya las cargué manualmente, yo puedo cambiarlas individual a cada una o simplemente toco la que me interesa, me voy por la esquinita, fíjense cómo cambia el cursor, aún más, lo arrastro y ya tenemos una programación automática. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Dudas, comentarios al respecto? Okay. Les recuerdo el uso del foro para que podamos conversar sobre temas de interés en cuanto al proyecto. A los que no lo han hecho, los invito a presentarse para que así podamos conocer sus expectativas y sus conocimientos sobre el programa y sobre su experiencia
en planificación y control de proyecto. Recuerden que la actividad 1 debe ser entregada a más tardar el día jueves 30 de enero. Les recomiendo que sea preferiblemente el día anterior para que ustedes no, por si acaso tienen algún problema de conexión. Recuerden que la hora tope es a las 10 de la mañana, no hay diferimiento, es hora de Caracas, Venezuela. Si no tienen ninguna duda o comentario, estamos por terminar la sesión. Entonces, en vista de que no hay comentarios, los espero para la próxima sesión, que será realizada el día jueves 30 de enero de este año a las 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Hasta luego.